Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hoy hemos salido de plato, hemos venido a la Plaza del Juncal, donde vamos a estar en breves momentos con el diputado nacional por Podemos, Rafa Mayoral. Nos va a hablar de la iniciativa Vamos, una iniciativa que presentó en la sede de Podemos de Irún. Pero antes, como siempre, empezamos con la sección de nuestro compañero Mikel. Hoy entrevista a un artista irundarra. Aitor Osuna nos viene a presentar su último trabajo discográfico. Hace un año estuvimos en esta misma plaza, nos estuvieses presentando un trabajo y esta vez volvemos a estar para presentarnos un nuevo trabajo. Ya ha pasado 2 años desde que hice el primer disco, Unfit, y ahora pues con este nuevo, con temas un poco rescatados de proyectos anteriores y demás, nuevos temas, pues con este nuevo trabajo. ¿Y sobre qué trata el disco? Bueno, pues Thrill es un disco, yo creo que para cualquiera que lo escuche se nota una gran evolución en la producción, es bastante más maduro, también tiene ya unos nuevos proyectos pues de temas en castellano, que son los que fue sacando como singles, y bueno, en general está escrito en inglés, pero bueno, pues tiene ahí ya ese adentramiento en el mundo de la música en castellano, y bueno, pues también jugando un poco con la música experimental, R&B, pop, un poco, como siempre, la diversidad de estilos. ¿Y en qué has evolucionado desde que empezaste? Pues yo creo que sobre todo en la producción, o sea, también se nota pues que vocalmente, pues yo creo que he descubierto muchos más matices, que es súper evidente la evolución en el sonido. Eres una persona autodidacta en todo. Y en este caso también, pues todos los videoclips que vaya haciendo, en un principio iré desarrollándolos yo, el arte gráfico del disco, toda la producción, la mezcla, todo está hecho por mí y de manera muy casera. Hoy en día, pues quien quiere, si quiere puede hacerlo, en realidad. Durante este año te hemos visto actuar en locales pequeños. ¿Qué tal el recibimiento con el público, la relación con ellos? Bueno, el tema de los directos es complicado, porque yo al final hago un tipo de música que trato de que sea lo más profesional posible y igual de cara a directo pues no puedo acceder a algo que se equipare a lo que digitalmente ves, ¿no? Tú ves mis fotografías, ves mis trabajos de álbum de estudio y parece algo profesional, y luego de cara a directo necesitas un soporte de un equipo mucho más allá, ¿no? De gente que toque contigo, de un escenario que dé juego escenográficamente. Y bueno, pues de momento no tengo acceso a esas cosas, porque tampoco hago un tipo de música que se mueva mucho por aquí. Todo se limita un poco al indie y a las cosas que se mueven en la sociedad y bueno, es un poco más complicado. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar? Bueno, en un principio me lo tomo como algo sin expectativas, o sea, sí que todo el mundo espera algo, ¿no? Cuando haces un trabajo, pero de primeras yo creo que para mí mi gran sueño era el tener algo que quien quiera puede escucharlo y algo que yo creo que es bastante profesional y de lo que sentirte orgulloso el día de mañana. Luego yo sé que cada vez pues voy haciendo más seguidores, todo es cuestión de ir estando ahí, ir haciendo cosas y poquito a poco más gente te va conociendo. Y con eso muchas veces es suficiente, ¿no? Con saber, aunque no seas una persona que sigue en masas, pero sabes que hay mucha gente que lo valora y respeta y te conoce como tú quieres que te conozcan. Y para finalizar, para todas aquellas personas que quieran conseguir el disco, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo más fácil es que contacten conmigo por el fanpage de Facebook, que es lo que más actualizo y donde lo más interactivo, y mediante ahí pues el disco lo vendo por 5 euros, 3 euros de gastos de envío y demás, pues por 8 euros lo tienes en tu casa. Más fácil, imposible. Pues muchas gracias por todo. A vosotros.
Se encuentra con nosotros Rafa Mayoral, él es diputado nacional por Podemos. Rafa, lo primero, arratsaldeon, bienvenido a Irún. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar es por el acto que habéis tenido hoy en Irún. Os habéis juntado en la sede de Podemos Irún para presentar Vamos, que es una iniciativa que parte además de tu persona. Cuéntame. Bueno, hemos impulsado una iniciativa de fraternidad popular que lo único que planteamos es recoger las lógicas de solidaridad popular que se han ido estableciendo desde el inicio de la crisis, y en concreto lo hacemos impulsando una primera jornada de movilización estatal que haremos el día 17 de octubre, que es el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, y queríamos centrarlo en la pobreza energética, haciendo una labor de señalamiento de los principales responsables de esta situación. No podemos hablar de pobreza energética sin señalar a los responsables, que creemos que están en los consejos de administración de las principales eléctricas de este país, que son los responsables de que este invierno haya mucha gente a la que se le corte la luz, y que son los responsables de los abusos que se están produciendo en las facturas energéticas de la gente trabajadora. ¿Habría que volver a nacionalizar las eléctricas en España? Bueno, de momento por lo menos acabar con la ley del oeste, porque en estos momentos lo que estamos viviendo es la ley del oeste, en el que las eléctricas están imponiendo las normas, y en el que además, bueno, pues han conseguido inclusive, a pesar de que los informes de los propios funcionarios del Estado pusieron encima de la mesa que las eléctricas debían 3.500 millones de euros de dinero público, de crédito de costes de transición a la competencia, se los echaron al bolsillo, y ni el gobierno del PSOE ni el gobierno del PP fueron capaces de pedirles que lo devolviesen. Nos tememos que puede ser quizás el aceite con el que han estado engrasando las puertas giratorias para que exministros y expresidentes acaben en los consejos de administración de las empresas energéticas. En cualquier caso, volviendo al tema de la nacionalización, si esas empresas estuvieran nacionalizadas, entiendo que desde el gobierno se podría controlar que la gente no se quedara sin luz. Sí, pero quizás en este momento no es el principal debate. Quizás en este momento el principal debate es qué está pasando, si habrá que generar algún mecanismo que garantice el acceso al suministro y el cumplimiento de la Observación General 4 del Comité de Naciones Unidas. Estamos en una posición en este sentido absolutamente moderada y planteando el cumplimiento de la legalidad, porque lo que no puede ser es que las eléctricas sigan por encima de la ley, que no haya transparencia en las subastas, que no haya transparencia en qué es lo que nos están cobrando y por qué nos están cobrando lo que nos cobran en la factura de la luz, y que en estos momentos pues hay un cálculo en torno a 5 millones de personas en el Estado que no pueden hacer frente a la factura, ¿no? Y que están teniendo en unos u otros momentos cortes, ¿no? Es una situación absolutamente inadmisible, donde las instituciones tienen responsabilidad, pero donde no se debe olvidar a los agentes económicos responsables de esta situación. Hablabas de jornadas de movilizaciones y precisamente de la calle en Hace Podemos. Me gustaría saber si os está resultando fácil o difícil estar en el Parlamento y a la vez con un pie en la calle. Bueno, es una contradicción que no hemos venido a resolver. Nosotros queremos trascender esa división. Nosotros lo que creíamos era que era necesario abrir puertas y ventanas en las instituciones, que los intereses de la gente entrasen dentro de las instituciones, porque en los últimos años, desde que estalló la crisis, lo que hemos visto es que las instituciones estaban secuestradas por las élites económicas y se utilizaban para ensañarse con la población más vulnerable. Creemos que la agenda política tiene que entrar una agenda social fuerte, que tiene que haber una fiscalidad progresiva, que tiene que haber una política económica de reactivar los sectores estratégicos, y que se tienen que poner los intereses de la mayoría social como elemento central de trabajo dentro de la propia institución, y al mismo tiempo somos conscientes de que eso solo va a ocurrir si hay un fuerte movimiento popular democrático que empuja los cambios, que empuja las transformaciones, que es lo que hace posible que esas élites económicas que no se presentan a las elecciones respeten la voluntad popular. Hablabas de las élites y precisamente dentro de las élites encontramos a un personaje como es Felipe González, que de alguna manera es quien ha reventado la crisis en el Partido Socialista cuando parecía que se podía acercar a vosotros. ¿No creéis que igual habéis sido un poco ingenuos pensando que el Partido Socialista se podría acercar a un programa de Podemos? Bueno, nos criticaron mucho por decir la verdad. Nos criticaron mucho cuando Pablo le dijo a Pedro Sánchez: cuídese de la naranja mecánica en primer lugar. Rápidamente salió la naranja mecánica, el representante del IBEX 35 en el Parlamento español salió corriendo a votar a favor de Rajoy y le dijo: cuídese de Felipe González, y ahí Felipe González fue el que dio el golpe. Pero lo más triste de este asunto
es que nunca hubo la valentía política suficiente para entrar en un diálogo serio con nosotros y con nosotras. Nunca hubo la valentía de abordar lo que era necesario, abordar por una parte una agenda social fuerte, una política económica a favor de la mayoría social y al mismo tiempo una salida democrática a la cuestión territorial. Nunca hubo voluntad de conformar un gobierno de cambio. El debate que se establecía dentro del PSOE era entre la abstención y permitir ya el gobierno de Rajoy o ir a terceras elecciones. Jamás se puso encima de la mesa una propuesta de conformación de un gobierno que permitiera abordar los principales problemas. Y tú que estás en el Parlamento y que escuchas conversaciones entre bastidores que evidentemente la prensa no escucha, ¿por dónde crees que van a ir los tiros? ¿Crees que va a haber una abstención o crees que finalmente vamos a ir a elecciones? Yo creo que Felipe González no da un golpe sin pensar en que tiene que tener consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias tienen relación con los intereses que ha estado defendiendo, ¿no? Y los intereses que ha estado defendiendo son los intereses de las élites económicas y eso significa que lo que quieren cerrar es cualquier veleidad que se pueda producir o cualquier incertidumbre que se pueda producir y que cuanto antes Mariano Rajoy recupere sus tijeras. Y precisamente hablando de tijeras, nos dicen que desde Europa tenemos que hacer un recorte, si no me equivoco, de 10.500 millones, corrígeme si me equivoco, bueno, o algo hay más. Diferentes cifras, hay quien habla de 15.000, ahora parece que han hablado de otros 5.000 más. Son cifras que no se saben, ¿no? Lo que sí se sabe también es que en diciembre del año que viene parece que se acaba también el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, que parece que viene un paquete antisocial fuerte y que va a ser necesario la respuesta popular, que va a ser necesario la organización popular, que va a ser necesario defender la democracia. ¿Y es compatible estar en Europa y poder defender la democracia? Bueno, yo creo que hay una reflexión que se tiene que hacer en estos momentos de si se quiere o no se quiere Europa, ¿no? Y si se quiere Europa, la Unión Europea, según está concebida en estos momentos, no sirve, porque es incapaz de responder a los intereses de la población que vive dentro de la Unión Europea, ¿no? No se pueden seguir haciendo las cuentas sin meter a la gente dentro, ¿no? Y desgraciadamente la Troika lleva mucho tiempo haciendo cuentas dejando gente fuera. Y eso al final lo que está haciendo es matando el proyecto europeo y acabando con la posibilidad de un proyecto común de los pueblos de Europa, ¿no? Nosotros y nosotras creemos que hay que pensar en otra Europa diferente, ¿no? Una Europa que tenga en el centro los intereses de las personas y que haga que los agentes económicos tengan que respetar las normas, ¿no? Qué cosa tan sencilla, que simplemente bueno, pues se acabe con esa situación en la que los grandes agentes económicos se encuentran por encima de la ley. Sin embargo, parece una quimera, visto también lo que ocurrió en Grecia. Bueno, evidentemente Grecia ya sabemos que no es España, que son realidades diferentes, pero cuando un gobierno se planta ante la Troika, parece que es muy difícil hacerle frente. Bueno, yo creo que hay que abrir una reflexión acerca del proyecto europeo y es una reflexión que no solamente se debe establecer desde los gobiernos, sino desde los pueblos que conforman Europa. Que eso va a ser realmente lo que nos pueda permitir construir un nuevo proyecto ilusionante que sea nuevamente la posibilidad de hacer efectivos los derechos humanos en el conjunto de Europa. Y eso es una reflexión que va más allá de la conformación única y exclusivamente de un gobierno en un país, sino que va a ser esa lógica que tiene que venir de una u otra manera desde el sur de Europa y que tiene que impregnar el proyecto europeo, porque el resto, otro camino distinto, nos conduce a la barbarie. Me gustaría finalizar hablando de corrupción, porque tenemos ahora mismo en España dos casos importantes. El primero, el de las tarjetas Black, el segundo, el de la trama Gürtel. Una valoración que nos puedas hacer de cómo se están llevando a cabo estos juicios. Bueno, los datos que van saliendo en los medios de comunicación dejan cada vez más claro que el PP con sede en Génova parece más una trama que un partido, ¿no? Y que, bueno, que tenía sus propias escuelas de formación en corrupción y esas cosas, ¿no? La verdad que es un auténtico escándalo permanente y ver el juicio de las tarjetas Black lo que nos viene a demostrar una vez más es que el sistema financiero pues cerraba bocas con prebendas para poder mantener el saqueo a la población, ¿no? Bueno, creo que hay que reflexionar sobre esa situación para repensar cómo podemos rescatar la democracia de aquellos que la tienen secuestrada hace tanto tiempo. ¿Y nos podemos fiar de la justicia a día de hoy? Vamos a ver cómo van, ¿no? Yo creo que hay muchas dudas cuando a la gente se le echa de casa sin una alternativa habitacional, obviamente cuando no se cumplen las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando no se es capaz de responder a las necesidades de la gente desde la propia Administración de Justicia. Llevan 3 días, esta semana, las gentes de la plataforma Afectados por la Hipoteca acampados en la puerta del Tribunal Supremo. Surgen dudas, ¿no? Surgen dudas porque es necesario recuperar quizás y repensar cómo podemos recuperar ese principio
que se olvida tanto, que es que la justicia emana del pueblo, ¿no? Pues quizás a veces cuando vemos cómo funciona surgen dudas acerca de ese principio que a todos los que hemos estudiado Derecho nos contaron en la facultad, ¿no? Y quizás debamos recuperar ese elemento básico para poder tener una justicia democrática, y es que la justicia debe emanar del pueblo. Precisamente hablando de justicia, la semana pasada Stop Desahucios Guipúzcoa hacía una concentración en frente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa al hilo de una cláusula abusiva que es la cláusula de vencimiento anticipado, y nos comentaba que había una sala en la Audiencia Provincial que estaba sacando, digamos, los casos, los resolvía a favor del afectado, y otra sala lo resolvía a favor de la entidad financiera, es decir, que se había convertido, digamos, en una especie de lotería. Una lotería que además, desgraciadamente, luego llega a la pedrea cuando llega al Supremo, ¿no? Que es donde hay uno de los grandes tapones desde que uno de los más afamados abogados de la banca empezó a formar parte de la sala que se encarga de juzgar estas cosas, ¿no? Desgraciadamente, ahí era lo que volvíamos un poco a la pregunta anterior, ¿no? Es necesario un cambio en profundidad, es necesario que nuestros jueces y nuestras juezas sean formadas también en el derecho europeo, es necesario que entiendan que la justicia supone proteger al débil frente a los fuertes. Desgraciadamente, durante todos estos años de crisis hemos visto cómo la administración de justicia en demasiadas ocasiones se ha utilizado para ensañarse con la población más vulnerable, y eso creo que es inaceptable en una sociedad democrática. Para finalizar, no sé si te va a dar tiempo a conocer Irún. ¿Vas a darte una vuelta por aquí o qué plan tienes? Un rato, pero poco, porque creo que comemos rápido y seguimos de ruta. Pues Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros finalizamos con Superpagola como siempre. Nos vemos la semana que viene. Agur. Hoy Superpagola nos va a enseñar a cómo hacer una lámpara de alcohol. Bueno, para eso necesitaremos un tarro de cristal, alcohol de quemar, que pone aquí, una mecha o un cordón, un mechero, unas tijeras y un estañador. Primero lo tenemos que hacer, aquí es un agujero. Para eso necesitamos el estañador. Y después de hacer este agujero, ¿qué hacemos? Vamos a echar este alcohol en el tarro. Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora, esta mecha vamos a meter aquí en el agujero que hemos hecho, en la tapa del tarro. Y dejamos así. Aquí más largo, aquí más corto. Lo vamos a meter aquí. ¿Y qué hay que hacer ahora? Hay que dejar reposar 5 minutos que llegue hasta arriba el alcohol. ¿Y mientras qué hacemos? ¿Bailas algo? No, os voy a explicar por qué se va a quedar la llama encendida. La llama, después de encenderse, se va a quedar encendido porque se produce una mezcla entre gas y aire, pero en este caso con el aire y alcohol. No lo sabía ni yo. Bueno, aquí yo veo, lo toco y está un poco ya como húmedo. Lo vamos a encender con este mechero. Lo único que me da un poco de miedo, a ver si va a explotar de repente o algo. Hombre, a ver. ¿Ya me estás dando miedo? Sí, es que no sé para qué haber dicho nada. Y ya está. Ya hemos aprendido a cómo hacer una lámpara de alcohol muy bonita.